Hola, soy Vicente Parot y les doy la bienvenida a nuestro seminario virtual del proyecto LibreHub. En el seminario de hoy revisaremos una charla que tuvimos en forma presencial durante la realización de nuestro taller de construcción de módulos LED, donde vinieron personas de varios países para aprender a construir módulos de iluminación. En esta charla hacemos una introducción al diseño abierto usando módulos de iluminación LED que usamos en investigación. Vamos a iniciar explicando cuáles son los usos de la iluminación modular de colores en investigación, específicamente en imágenes de microscopios. Entonces, ¿por qué necesitamos iluminación de colores? ¿Verdad? Porque queremos hacer imágenes de fluorescencia típicamente, pero también hay otras necesidades, como por ejemplo estimulación optogenética, o si no, también la necesidad de hacer reacciones fotoquímicas que dependen de la luz ultravioleta y otras cosas por el estilo. Entonces, algunos de los desafíos son que queremos iluminar con mucha intensidad o también dirigir la luz a lugares específicos, cambiarla en el tiempo, etc. Entonces, bueno, esto es solo una imagen bonita de la neurociencia, por supuesto, distintos tipos de células en el cerebro. Entonces les quiero contar un poquito de mi investigación también, por supuesto. Antes en la diapositiva no hablé tampoco más específicamente de lo que hago yo, porque también les quería contar un poco ahora, pero entonces yo uso imágenes de fluorescencia, específicamente desarrollo microscopios para aplicaciones en neurociencia, por ejemplo. Entonces les quiero contar un poquito de eso también como motivación también de los colores y de la fluorescencia. Entonces, ustedes podrán haber escuchado esto de la optogenética. Entonces, aquí se usa iluminación para estimular artificialmente actividad en las neuronas. Entonces, este es alguno de los experimentos clásicos en que se ha podido relacionar cómo algunos circuitos del cerebro influyen en los comportamientos de los animales. Entonces, en este caso, una luz que se ilumina en el cerebro estimula el comportamiento de un ratón de correr. Y esto se usa en conjunto con herramientas que permiten medir la actividad. Entonces, este es un ejemplo de una medición en el cerebro de un ratón que está vivo y está despierto y haciendo un comportamiento, donde se miden miles de neuronas en su cerebro y qué actividad están teniendo, mientras el animal hace un comportamiento de correr por una cinta. Entonces, estas cosas se pueden combinar para poder hacer estudios en los que se pueden contemplar las propiedades de las neuronas, pero en forma totalmente óptica, porque en definitiva se estimula con luz y también se mide con luz. Y esto entonces es una nueva tecnología que ha permitido hacer mediciones a mayor escala, porque antiguamente se necesitaba hacer estas mediciones solamente con electrodos, que resulta en forma muy laboriosa y solamente a unas pocas neuronas. Entonces, bueno, les quiero mostrar algunos de los ejemplos en que me ha tocado trabajar a mí en esto. Entonces, bueno, y por cierto también de qué es lo que, de dónde viene mi experiencia. Yo fui ingeniero eléctrico primero, pero después hice mi doctorado en biofísica, entonces ahí es donde aprendí más de la neurociencia. Pero este es uno de los ejemplos de los trabajos en que me tocó colaborar. Entonces, aquí nosotros usamos un par de estos para estimular usando luz y medir usando luz. Entonces acá hay un ejemplo de una neurona que expresa dos proteínas artificiales que permiten hacer esta combinación de mediciones. Entonces aquí hay un gráfico de un ejemplo donde cuando nosotros estimulamos con destellos de luz azul a la neurona, entonces esto causa potenciales de acción que se pueden ver cuando uno hace registros ópticos del voltaje en la membrana de la neurona. Y cuando las neuronas tienen repetidos potenciales de acción, después eso también se traduce en una excitación interior de la neurona donde aumenta el calcio intracelular, el que también podemos medir usando microscopios. Entonces, esto es lo que se ve aquí. Los destellos de luz azul causan los potenciales de acción y esos después vienen seguidos del incremento del calcio intracelular. Entonces, y bueno, y todo eso también se puede ver que es fisiológico, porque si nosotros ponemos fármacos que impiden la generación de potenciales de acción, entonces vemos que se queda todo en silencio dentro de la neurona. Entonces, bueno, este es el tipo de herramientas que nosotros
desarrollamos para después poder aplicarlas a mayor escala y estudiar neurofisiología. Entonces, en ejemplos de aplicación de eso, y también quiero destacar aquí cómo está la necesidad muchas veces de poder controlar en forma precisa la luz. Entonces, en este caso, en el tiempo, porque nosotros hacemos mediciones de... Bueno, esto aquí voy a describir unos experimentos en que se hacen mediciones del calcio en las neuronas, ¿ya? Y entonces nosotros medimos aquí secciones del cerebro de un ratón. Entonces podemos medir cualquier región del cerebro, pero solamente medimos las neuronas que están vivas. El animal ya no tiene sus comportamientos ni sus entradas sensoriales. Entonces, pero nosotros aquí medimos el calcio usando una luz verde y también en intervalos vamos haciendo estimulaciones optogenéticas. Entonces podemos medir cómo aumenta la excitación de las neuronas cuando hacemos la estimulación optogenética. Y eso nos dice propiedades de las neuronas que están en cada lugar. Pero aquí nosotros, para poder hacer esto en forma eficiente, tenemos que hacer pulsos de estimulación con luz azul y también repetir esto a distintas intensidades, ¿ya? Mientras medimos. Bueno, y el paso siguiente entonces es que nosotros hacemos estas mediciones antes y después de hacer alguna perturbación farmacológica. Entonces, de esa manera podemos estudiar cómo algún remedio, alguna droga, esto está actuando en las neuronas. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, hay muchos distintos fármacos antiepilépticos, pero no se conoce exactamente en qué regiones del cerebro actúan con mayor o menor potencia. Esto potencialmente podría servir para optimizar los tratamientos, por ejemplo, de personas cuya epilepsia se genera en algún lugar específico. Entonces, nosotros, con un equipo de otras personas, ¿cierto? Pero trabajé en desarrollar estos microscopios que nos permiten hacer mapas de las propiedades fisiológicas de las neuronas como estoy describiendo. Entonces, este es uno de esos mapas. Entonces, aquí para este fármaco que se llama retigabina, entonces, que es un remedio antiepiléptico, nosotros podemos ver que hay distintas regiones del cerebro del ratón. Esta es una gran área del tejido que se captura en el microscopio y las neuronas que aparecen marcadas con verde aquí son las que tienen una inhibición más pronunciada. Y bueno, como validación de estos métodos, nosotros podemos ver también que esta inhibición que nosotros medimos en forma óptica también está correlacionada con lo que se conoce acerca de la expresión de los receptores para este fármaco, que eso se puede estudiar en tajadas de tejido fijado. Entonces, la diferencia es que en el tejido fijado, por supuesto, ahí está todo muerto, las neuronas, y solamente estamos midiendo la presencia de la expresión de una proteína. Pero nosotros, en la otra medición que describía antes, estamos midiendo las neuronas vivas y cómo se modifica su fisiología. Entonces, eso lo quiero mostrar como ejemplo de las aplicaciones, ¿cierto?, en que necesitamos muchos colores, necesitamos controlar la luz en forma precisa, y necesitamos microscopios también especiales que tienen estas funciones. Bueno, es del mismo tema, pero aquí hay otro ejemplo de aplicación también donde estudiamos la comunicación entre distintos tipos de neuronas en el cerebro. Entonces, en este caso, esta otra imagen muestra aquí marcadas con un color las neuronas que nosotros estimulamos y con otro color las neuronas que nosotros medimos. Entonces, después, usando fármacos que modulan la sinapsis, podemos estudiar cómo están conectadas estas neuronas. Y podemos hacer mapas de las propiedades que tienen, o mejor dicho, el comportamiento que tienen, la fisiología que tienen distintas neuronas. Aquí cada uno de estos puntos marca una neurona en distintas regiones del cerebro. Entonces nosotros podemos ver que al bloquear la transmisión sináptica, entonces tenemos neuronas que hacen cosas distintas que el resto, ¿ya? Específicamente algunas neuronas se activan cuando nosotros bloqueamos la sinapsis. Entonces eso es interesante porque nos permite encontrar poblaciones de neuronas que sean muy raras, por ejemplo, que sería difícil encontrarlas punto a punto, o si no, ver cómo cambian las propiedades entre una región del tejido y otra región del tejido. Bueno, entonces, todo eso por el lado de la motivación. Les he estado contando, ¿cierto?, bastante rápido, pero cómo funcionan estas herramientas, ¿cierto?, con proteínas especiales que se usan ahora para fisiología. Les cuento también que en mi trabajo desarrollamos microscopios especiales que permiten hacer estas mediciones y todo esto para poder estudiar la fisiología de las neuronas en el tejido de los animales. Así que bueno, también les puedo adelantar, todo lo que mostré recién era el trabajo que hice durante mi doctorado en la Universidad de Harvard, pero también
esto lo estamos haciendo ahora en Chile, entonces aquí quiero mostrar un ejemplo. Bueno, acá hay un dibujo hecho por Santiago Ramón y Cajal, que es un neurocientífico famoso, típico de los libros. Entonces, este muestra la estructura del hipocampo, ¿ya? Y nosotros ahora aquí en Chile, con la ayuda de Antonia, estamos haciendo estos experimentos donde medimos esta misma estructura, porque se cree que puede estar relacionada con patrones aberrantes de actividad en enfermedades de salud mental, como la psicosis, por ejemplo. Entonces, en esta imagen de acá vamos a ver la expresión que tenemos de estas distintas proteínas, específicamente para poder estimular en azul y para poder medir con naranjo. Pero obviamente hay muchas aplicaciones de microscopía, ¿verdad? De colores, muchos distintos tipos de microscopía, entonces algunos de ustedes tienen familiaridad con eso. Aquí elegí solamente una de las muchísimas imágenes bonitas que nos habían mandado, ¿cierto? No puedo hablar de nuevo de ellas, sino que como recordatorio de que somos un mundo diverso, ¿verdad? Entonces hay muchos diferentes tipos de imagen y de colores que se necesitan aquí en la microscopía. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito de la iluminación en general. Entonces, las primeras formas de iluminar las muestras de microscopio eran con el sol, ¿cierto? Entonces los microscopios tenían un espejo y había que, no sé lo que veían ahí porque tenía que ser de día todo esto y a la luz del sol, entonces debe haber sido difícil. Bueno, obviamente están mirando aquí la transmisión de luz blanca solamente, no podían ver la fluorescencia. Pero eso está un poquito obsoleto. Entonces, actualmente, bueno, solamente una revisión general. ¿Ya? Hay lámparas que tienen un amplio espectro, entonces esas necesariamente, típicamente requieren también combinarlas con filtros para poder seleccionar algún color en particular. Y bueno, hay algunas aplicaciones donde esto es necesario. Y en general, claro, es como un poco ineficiente, se calientan bastante, pero también son muy útiles. Después está todo el mundo de los LED, que son semiconductores que emiten luces de colores, y estas a veces pueden ser de colores particulares, o si no, pueden ser también de longitudes de onda bajas, que después se combinan con elementos fosforescentes que producen amplio espectro. Entonces, eso pasa muchas veces con la luz blanca, que la luz a veces viene de este proceso de fosforescencia. Entonces, también, en resumen, hay muchos tipos distintos de colores de LED y también tienen, en general, siempre tienen un espectro relativamente amplio. Aquí, este gráfico muestra unos espectros que parecen medio angostos, pero es solo porque el gráfico abarca todas las longitudes de onda. Entonces, pero siempre hay como una campana de distintas frecuencias que tiene la luz de los LED. Entonces, no tiene como un color puro, sino que es más amplio su espectro. Pero no tanto como las luces blancas o de amplio espectro. Ya, y después tienen una emisión estable también, que depende mucho de cómo se controlan los LED. Pero si se le provee una corriente estable, entonces generalmente los LED tienen también una salida muy estable. Y la otra propiedad importante que tienen es que tienen luz incoherente, que esto, al compararlo con los láseres, que es el otro gran actor en los microscopios, ¿cierto? Y en la investigación de alto nivel. Entonces, la diferencia principal es que los láseres tienen luz coherente. ¿Qué significa que la luz sea coherente? En la práctica significa que esa luz se puede enfocar en un punto muy pequeño con muy alta intensidad. Entonces, esto es lo principal que no se puede hacer con los láseres, o sea, con los LED, perdón, ¿ya? La principal diferencia. Entonces, también los láseres pueden tener otras complejidades y propiedades especiales. Hay muchos experimentos también como de interferometría o de metrología que usan también las propiedades especiales que tienen los láseres, que son distintos de los LED. Pero en general tienen un color muy fino, que es como un color puro, ya con un espectro muy angosto, y pueden tener una intensidad muy alta también. Sí. Lo que es incoherente es la dirección de la luz, ¿cierto? Porque en el caso del láser son todos como paralelas, en cambio de los LED es como... Bueno. Claro, la coherencia es un concepto súper profundo y todo, pero mira, lo básico es que, a ver, las palabras más simples de todas es que eso, que con la luz incoherente no se puede juntar toda la luz en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Entonces, al final es un problema también de poder tener la luz más ordenada y enfocarla en un lugar más chico, en forma más intensa. Igual se puede enfocar con un lente. Claro, claro, eso es lo que empieza a pasar. Entonces, el hecho de que la luz sea incoherente hace que haya cosas de ese tipo. Por ejemplo, si tienes luz blanca, entonces es mucho más difícil hacer que se enfoque toda
en un punto. O sea, si tienes varios láseres de distintos colores, por ejemplo, entonces inmediatamente va a ser difícil enfocarlos todos en el mismo punto. Necesitas lentes especiales. Si es una luz solo de un color, es más fácil. Entonces, pero en general, claro, eso es que la luz está menos ordenada, ¿ya? Pero ambos pueden ser diodos, ¿no? Un diodo puede ser LED solo, un diodo puede ser láser. Sí, los diodos pueden ser LED o láser, pero los LED son todos diodos y los láseres tienen mucha complejidad y a veces incluyen diodos adentro también, pero no necesariamente son diodos. La diferencia principal es eso, que la luz de los láseres está muy ordenada y se puede concentrar mucho. Y el otro aspecto es que hay aplicaciones específicas, como la interferometría, por ejemplo, que requieren usar los láseres, es imposible hacerlas con LED. Ya, entonces, después les cuento también algunas técnicas generales que son típicas en este mundo para que tengan la orientación si es que no lo han escuchado antes. Pero, a ver, una cosa importante es que existen espejos que tienen la capacidad, ¿cierto?, de transmitir o reflejar distintos colores. Eso se puede diseñar de forma un poco arbitraria. Entonces, eso permite que uno puede juntar luces de distintos colores usando un filtro dicroico apropiado, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de una publicación donde usan aquí 6 colores diferentes y se juntan todos en un mismo haz de luz. En este caso son todos puros LED, ¿ya? En este otro caso, aquí este es otro dispositivo diferente que no tiene espejos dicroicos, pero que se puede usar también, por ejemplo, para combinar los láseres que están acoplados en una fibra óptica. Entonces, este aparato se llama un combinador de fibra, lo que hace es como mezclar dos fibras ópticas y tener después una salida común en una sola fibra. Entonces, eso también, en definitiva, estos dispositivos se pueden usar para que uno pueda tener luces de distintos colores que después se juntan y van a dar a un mismo microscopio, a una misma muestra. Y entonces ya depende solamente como de cuál luz prende y apaga en cada momento, pero no tienes que estar conectando y desconectando cosas. Bueno, después, por otro lado, siguiendo con otras generalidades, voy a hablar un poquito de los láseres también, aunque no me voy a detener demasiado en ello, pero solamente quiero mencionar que los láseres en general son caros, ¿ya? Pero hay una gran diversidad. Entonces, hay unos láseres muy baratos, ¿ya? Pero estos generalmente tienen características de desempeño que son muy diferentes de los láseres caros. Entonces, pero lo que es típico es que si ustedes averiguan alguna aplicación de investigación, generalmente van a dar ahí en las referencias con unos láseres que son súper caros. ¿Por qué son caros? Porque tienen mucha complejidad, ¿ya? Y tienen muchos detalles, necesitan mucha ingeniería para poder funcionar correctamente y alcanzar todos estos niveles de desempeño, ¿ya? Dicho todo eso, también es posible reducir al máximo estos costos. Entonces, como les contaba antes, ¿cierto?, invirtiendo esfuerzos también en diseñar bien todo, uno puede tener un láser 10 veces más barato y que igual sirve para algunas cosas, no para otras. Entonces, este es el ejemplo de algunas referencias que nosotros usamos también en desarrollar nuestro taller láser que hicimos el año pasado. Entonces ahí, bueno, hay más información también en nuestra página web de ese dispositivo, por si les interesa lo pueden mirar. Y estos dispositivos, estos láseres, por ejemplo, y LED, también los uso constantemente en esta investigación que les mostraba antes de las imágenes, ¿cierto? Este es un ejemplo de nuestro lab donde aparecen todos estos aparatos. Y estos láseres de bajo costo también los usamos en distintos colores que se pueden combinar de la forma que les explicaba. Entonces, siguiendo con esto, quiero ahora pasar un poco a hablar de esta idea de que el valor que tiene el taller que vamos a hacer hoy día. Entonces, por un lado, ustedes van a tener un aparato, ¿cierto?, que vamos a construir este LED, ¿ya? Pero yo creo que lo más valioso por lejos es el concepto de que ustedes, o sea, si ustedes aprenden que pueden construir cualquiera de estas cosas por sí mismos, yo creo que eso es lejos lo más valioso que podrían hacer. Entonces, el contenido que hemos preparado hoy día está principalmente orientado a que ustedes puedan hacer pequeñas partes de esto con sus propias manos y ojalá en el futuro poder, o sea, definitivamente van a tener la capacidad, pero ojalá que también puedan hacerlo ustedes mismos cuando lo necesiten, ¿ya? Hay distintos aspectos de cómo se
lleva a la realidad eso. Pero entonces, no, yo estaba pensando, ¿cierto?, en el contexto de esto de que tenemos un taller, como que hay muchos verbos que podemos poner aquí que se aplican a lo que vamos a estar haciendo. Entonces, vamos a aprender, a armar, a cambiar, a adaptar, compartir. ¿Cierto? Ojalá, si logramos nuestro objetivo. Ya. Entonces, los LED pueden ser súper baratos, ¿ya?, en general, pero también hay variaciones. ¿Ya? Entonces, o sea, para partir, ¿cierto?, como marco de referencia, quizás podemos decir que los LED en general son siempre más baratos que los láser, eso quizás es cierto. Pero también, si compran un dispositivo de investigación, puede ser súper caro. Entonces, partamos diciendo que los LED pueden ser baratos, ¿ya? Pero también no necesariamente es tan fácil. ¿Por qué no es inmediato que vamos a usar LED, ¿cierto?, en todos los microscopios? ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas es que es difícil llevar toda la luz de un LED a un punto, ¿ya? Por el mismo hecho de que son incoherentes y también por el hecho de que la luz se emite de una región extendida dentro de estos chips. Entonces eso significa que después nosotros podemos dirigir la luz en una dirección o para una muestra, pero en general no podemos como ser súper precisos en dirigir toda la luz a un punto. Y también hay una dificultad con los LED de alta potencia. Entonces, las tecnologías han ido cambiando. Entonces, hasta hace algunos años era difícil tener LEDs que tuvieran potencias tan altas como para que sean útiles para un microscopio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, nuestros celulares tienen linternas hace mucho tiempo, pero igual ese tipo de LED, por ejemplo, no reemplazaron inmediatamente a las luces blancas que hay en los microscopios, simplemente porque están lejísimos de ser suficientemente intensas. Pero ahora con los años van saliendo cada vez más, no sé, ahora hay unas linternas de bicicleta que son súper potentes, hay autos, ¿cierto?, que tienen luces LED, entonces eso es el tipo de tecnología que nosotros estamos aprovechando para lo que vamos a aprender hoy día. Entonces este es un ejemplo, estos LED modernos se pueden ver de muchas maneras distintas, pero lo que nosotros vamos a usar se ven así. Entonces estos LED tienen el semiconductor, que generalmente es un componente que está encapsulado, pero para lo que es práctico para nosotros, y claro, y más generalmente hablando, ¿cuáles herramientas existen hoy día y que se pueden comprar? Esto, que es un LED que viene conectado a una placa metálica que actúa ya como disipador y también que permite soldarlo con más facilidad. Entonces estos LED pueden ser de una potencia mucho más alta que las lucecitas que conocíamos, no sé, hace algunos años cuando hacíamos la electrónica, ¿cierto? Entonces han cambiado las cosas, ¿ya? Después, otra barrera también para poder usar los LED, siempre en general, si uno quiere hacer una solución de iluminación como en la casa, digamos, lo que es difícil es poder controlar la luz de forma adecuada, especialmente si es que la cantidad de luz que se emite tiene ruido, ¿ya?, que puede pasar si es que la electrónica que tenemos no es adecuada. Entonces eso también va a hacer que podamos tener fotos con ruido o con artefactos, ¿ya? Entonces eso también es una cosa que no es trivial, en definitiva. Pero ahora también hay buenas herramientas. Entonces este de aquí es un ejemplo de una fuente de alimentación que es de bien buena calidad y que podemos usar, por ejemplo, para controlar este tipo de LEDs, ¿ya? Entonces estas cosas no tienen ningún costo exorbitante, ¿ya? Las barreras al final para nosotros es poder tener la capacidad de soldar, entender bien cómo es necesario hacerlas conversar una con otra y cómo acoplarlas y dirigir la luz a donde queremos. Entonces ojalá si podemos aprender todo eso hoy día, eso es el objetivo. Bueno, les cuento un poquito más también para orientar acerca de las cosas comerciales que existen por ahí y cómo se compara eso un poco con lo que vamos a estar haciendo nosotros. Entonces, por ejemplo, existen módulos LED, ¿ya?, que son, es como la misma idea, en verdad, de lo que del módulo que nosotros hemos desarrollado, ¿ya? De hecho, yo en mi investigación antes usé módulos iguales a este y el hecho de armarlos uno mismo, al final es solamente para si tienes que armar varios o si quieres probar colores, por ejemplo, que no venden, te va a salir mucho más caro si estás comprando estos dispositivos comerciales. Lo mismo pasa con las fuentes de alimentación. Entonces, estas dos que están aquí, por ejemplo, si tú vas y compras estas cosas, la verdad es muy parecido a lo que vamos a estar haciendo hoy día, ¿ya? Y estas cuestiones te van a costar $670, ¿ya? Entonces, es más caro que el módulo que nosotros vamos a hacer, ¿ya?
De hecho, o sea, el precio, este precio de venta es como 10 veces más caro que el costo de los materiales por kit que van a hacer ustedes. Ahora, esos dos precios igual tampoco son directamente comparables. Nosotros hemos invertido también mucho más plata en poder desarrollar este kit. Y otro problema importante también es que estos aparatos tú pagas más caro, pero también tienen un nivel de especificaciones súper de un buen estándar. Pero más encima esta empresa, por ejemplo, te entrega mucha documentación, ya todos los espectros de los LED. Entonces también tienen información que es costosa. O sea, si yo quisiera entregar todo esto, sería aún mucho más trabajo de lo que hemos hecho para el taller de hoy. Entonces, claro, el precio de lista aquí es como 10 veces más caro, pero hay que tener en perspectiva también eso. Entonces, si uno considera todas esas cosas, claro, esto tampoco es exorbitante, no sé, bueno, ahí entonces, eso para que tengan un marco de referencia. Lo mismo podemos decir acerca de las fuentes de alimentación, ¿ya? Porque hay varios tipos distintos. La que mostraba antes es como parecido a lo que nosotros vamos a hacer hoy. Pero ahí quiero mencionar, para los LED es importante también considerar esto. Lo que pasa es que si uno empieza a hacer ahí compras, a ver qué es lo que venden de electrónica, la verdad es que hay una variedad infinita de fuentes de alimentación, de distintos voltajes, corrientes, propiedades, ¿ya? Entonces, solamente quiero orientar un poquito acerca de eso. La principal gran diferencia que hay es que un LED se puede alimentar con un control de voltaje, ¿ya? Entonces, como ustedes sabrán, las alimentaciones tienen voltaje y corriente, que son como dos propiedades que van de la mano, pero entonces para el LED uno puede tener una fuente de voltaje y tú puedes conectar el LED, cosa que generalmente es necesario hacerlo a través de una resistencia que regule la corriente. Entonces ahí tienes que tener un circuito que además del LED incluye la resistencia, ¿cierto?, para poder usar. Y con eso entonces controlas el voltaje, ¿ya? Pero el otro método es acerca del control de corriente. Entonces, al menos para los tipos de microscopía en los que yo he trabajado, es mucho mejor poder usar, o sea, tú con el voltaje de todas maneras puedes lograr prender la luz, ¿ya? Lo que pasa es que con el control de corriente tú puedes regular en forma precisa cuánta luz está saliendo, porque la luz va a ser relativamente proporcional a la corriente. Sin embargo, no es proporcional al voltaje. Entonces, esa es un poquito la principal diferencia. Las dos sirven para alimentar. Si requieres de una precisión para poder regular la corriente o la iluminación que tienes, entonces es preferible usar una fuente de corriente. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Este es un tipo de fuente que yo he usado antes, tiene un costo bastante más bajo, mucho más bajo que este otro aparato que está acá, que también es un aparato comercial. Bueno, yo he usado estos dos aparatos. Los dos son de súper buena calidad. O sea, a ver, no, parto no. Yo he usado estos dos aparatos. El blanco es un aparato comercial, tiene muy buena calidad para controlar la corriente, ¿ya? Y muchas funciones también. Sin embargo, es muchísimo más caro que esta otra cosa, que claro, no tiene especificaciones directamente comparables, ¿ya? Pero para la diferencia de precio que tienen, realmente puede hacer prácticamente lo mismo con esta otra cosa, ¿ya? Lo que pasa es que usar esto es más difícil porque viene con unos cables pelados, tienes que saber bien cómo conectarlo, tienes que saber bien cómo usarlo. Entonces, eso, bueno, nosotros también de hecho hemos trabajado en un proyecto de hardware abierto que está específicamente en esta área. Entonces desarrollamos también un modulador de corriente, ¿ya? Que realmente es muy similar a esta caja blanca, pero nosotros tenemos una caja verde, ¿ya? Pero entonces, no, eso no es lo que vamos a hacer hoy día, pero les quería contar también que tenemos otro proyecto entonces que es específicamente para mejorar esta parte del control de los LED, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que este proyecto también tiene muchísima complejidad como de construirlo. En verdad es algo que tiene que hacer una persona que sepa ingeniería eléctrica, no lo podemos construir nosotros así en un día, por ejemplo. Pero en todo caso, igual es una buena alternativa para poder, así que ahí estamos explorando un poco más cómo funciona. Entonces, bueno, quiero hablar ahora un poquito de también cómo fallan los LED, ¿ya? Los LED, los emisores de luz específicamente son súper baratos o pueden ser muy baratos, ¿ya? Pero también es fácil que se quemen. Entonces, quiero mencionar algunos detalles de cómo pasa eso.
Lo primero es la temperatura, ¿ya? Porque estos LED, entonces, el principal daño que van a tener es porque se calientan demasiado y ya sea que se derriten o se dañan, quién sabe cómo, pero si es que se calientan demasiado, entonces se rompen. Entonces, cuando usamos iluminación de alta potencia con LEDs, entonces una de las cosas más importantes es que nosotros queremos sacar el calor de ahí en forma eficiente y en forma adecuada para la cantidad de iluminación que tenemos, ¿ya? Entonces, como que eso es una cosa clave que si no se hace, entonces inmediatamente se quema el LED. Entonces, por ejemplo, si ustedes están probando un LED de alta potencia nuevo y tienen un plan para enfriarlo de alguna manera, si ustedes lo prueban sin haber puesto la cosa para enfriarlo, entonces es fácil que se queme inmediatamente al probarlo. Si es que lo conectamos al revés, entonces también eso es una posibilidad fácil de quemarlo, ¿ya? Y otra cosa que es un poquito delicada es que también, dependiendo de la fuente de alimentación que tenemos, si que está conectado al derecho, ¿ya? Pero hay una diferencia de voltaje demasiado grande al alimentarlo, entonces eso también puede causar que se queme instantáneamente. Entonces, claro, hay que saber cómo hacer todo esto, ¿ya? Ese es un poco el truco. Entonces hoy día vamos a tener instrucciones claras de cómo hacerlo para el caso que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y la idea también es que ustedes con estas instrucciones van a poder reemplazar estos LED, por ejemplo, y poder armar otro sin ningún problema, ¿ya? Pero estos detalles, claro, hay que seguir las instrucciones, ¿ya? Y también si ustedes quisieran cambiar el diseño o hacer cosas un poco distintas, es importante también trabajar con alguien que pueda entender todo esto y asegurar que no va a tener problemas. O por otro lado, como decía, los LEDs son baratos. También si vas a probar de conectarlo de otra forma, asegúrate de comprar varios y que se van a quemar entre medio para quedarte con el que va a ser. Ya, entonces la disipación de calor, como decía, es una parte importante. Entonces quiero hablar de distintas formas de cómo pasa esto. Lo principal, tenemos formas activas y pasivas de disipar el calor. Entonces las formas pasivas van a ser las que no requieren como electricidad ni ninguna otra mecanismo, sino que simplemente el calor se va porque se transmite a otros lugares que están más fríos, ¿cierto? Entonces, la transferencia térmica, simplemente el calor se va a ir, como digo, por distintos medios. Entonces, una cosa importante es que si nosotros tenemos un metal más grande acoplado a nuestro LED y todo eso se puede calentar eficientemente, entonces todo el metal tiene que subir de temperatura para que el LED también suba de temperatura con eso. Entonces, ese es como el método más básico de no quemarse. Entonces, eso es lo que ya hacen estos LED de alta potencia, ¿cierto? Que vienen en una pequeña plaquita de metal. Eso ya es mucho mejor que tener el LED suelto, ¿ya? Pero también está el tema de que se usan disipadores también. Específicamente si uno aumenta la superficie de contacto entre el metal, por ejemplo, y los otros medios que hay alrededor, entonces ahí el calor fluye más rápido, ¿ya? Y podemos tener una potencia más alta, ¿cierto? Con la misma disipación. Bueno, y después hay otros métodos activos de disipación del calor. Entonces, esto, lo típico, por ejemplo, lo más simple de todo, creo, es que se usen ventiladores. Entonces, con esto fuerzas a que el aire pase más rápido por la superficie de contacto y con eso se enfría más rápido. Entonces, bueno, aquí esto parece que es un chip de un computador, pero la idea es la misma. Si tú tienes el LED ahí de alta potencia y lo puedes enfriar más rápido, entonces puedes ponerle más potencia todavía y no se quema, ¿ya? Bueno, y después hay otros métodos. Puedes usar refrigeración líquida, ¿cierto? Donde haya flujo pues, tienes un refrigerador esencialmente que mantiene la temperatura. Hay también estos elementos termoeléctricos que es un material que relaciona cierto voltaje con la transferencia térmica, entonces eso también puede sacar el calor eficientemente de un lugar, pero claro, después si lo sacas de ese lugar te quedas con el calor en otro lugar que también tienes que disiparlo, etc. Así que esto, en resumen, todo esto puede ser súper complicado, ¿ya? Y por último, también si tú enfrías mucho algo, típicamente tienes el problema adicional de que puede haber condensación, ¿ya? Entonces, incluso hay gente que ha llegado al extremo, pero para aplicaciones de muy, muy alto desempeño, ¿ya? Incluso, actualmente hay lugares donde también se prefieren los LED a los láser, ¿ya? Porque si tú haces todo esto, entonces les puedes sacar una potencia muy alta
Entonces, si te sirve el espectro que tiene el LED, eso puede ser conveniente también. Entonces, por ejemplo, en un caso no tengo aquí figuras ni nada, pero para medir indicadores de voltaje, yo sé que algunos otros colegas están usando LEDs, entonces, pero usan estos elementos Peltier para poder enfriarlos más rápido, ¿ya? Y ahora el tema es que que la condensación es un problema, porque se empiezan como a congelar o enfriar muchas cosas de los equipos. Entonces, lo que tienen que hacer es que tienen que poner tanto el LED como el refrigerador adentro de una pequeña cámara que está ya sea evacuada o si no llena de nitrógeno, y con eso impiden que hayan estos problemas de condensación. Entonces, pero ya obviamente estamos hablando de algo súper complicado, eso ni siquiera lo venden en ninguna parte. Entonces, claro. En nuestro taller de hoy, nosotros entonces hemos buscado de qué forma práctica es lo más simple posible que nosotros podemos tener una potencia relativamente alta sin muchas complicaciones. Para eso entonces, como verán después, usamos una disipación del calor que es pasiva, que funciona a través de transferir el calor rápidamente a un metal que tiene bastante inercia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esto, si ustedes prenden la luz a alta potencia y la tienen prendida todo el rato, después de un rato esta cosa se entibia, ¿ya? Pero, o incluso podría llegar a calentarse, así como que ustedes lo toquen y se siente caliente, pero igual es mucho más difícil que se queme el LED. Igual depende de cuánta corriente le pone uno. Si no le pone demasiada corriente, va a terminar quemándose igual. En fin, creo que ya hablé bastante de la disipación del calor, aunque esto, como digo, es algo común a cualquier persona que quiera usar LEDs de alta potencia, ¿cierto? Y exigirlos cerca de su límite. Así que por eso incluimos acá esto como una cosa general de la iluminación para microscopios. Así que bueno, espero que les haya interesado esta parte, aunque hay mucho contenido técnico acá, así que estarán contentos de saber que llegamos al final y vamos a hacer otras cosas. Esperamos que les haya interesado este contenido, muchas gracias por revisarlo. Para ver más cosas similares, les invitamos a revisar nuestro seminario virtual. También pueden mirar actualizaciones en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias.